Buenas noches, Andalucía. Pisamos ya este quinto viernes de Cuaresma, el último que esta casa, que PTV Andalucía te va a acompañar, porque el siguiente ya es Viernes de Dolores. Este fin de semana ya tendremos los primeros nazarenos por las calles en Córdoba, la Prohermandad de la Bondad. Se sucederán los traslados, Vía Crucis a lo largo de toda nuestra geografía, y conoceremos esa labor artesanal, ese recorrido histórico. Todo lo que vive Andalucía su Semana Santa, así que vamos a empezar un Andalucía en Cuaresma más. Venga, pues vamos a empezar hablando de arte. Vamos a viajar hasta Málaga, vamos a viajar hasta el Museo de la Semana Santa, donde vamos a conocer la exposición de Eugenio Chitano, un gran pintor, pues que dedicó su vida y su obra a la Hermandad de Cofradía. Allí nos está esperando Alejandro. Nos encontramos en el marco del Museo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa para conocer en profundidad la exposición monográfica que se ha realizado sobre el pintor Eugenio Chicano y su producción cartelística para nuestras hermandades y cofradías. Nuevamente, de la mano de nuestro historiador de cabecera, el profesor Antonio Rafael Fernández Paradas, le vamos a mostrar detenidamente y pormenorizadamente todos los detalles de esta exposición. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, compañeros. Feliz Cuaresma desde la actualidad cofrade totalmente. Nos encontramos en la sede de la agrupación de cofradías, donde venimos, Sentir Cofrade, tu programa, Alejandro, a hablarle a todos nuestros telespectadores de la figura de Eugenio Chicano. ¿Qué aclaraciones podríamos hacer sobre esta exposición? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar son dos cuestiones importantes que tienen que ver con la puesta en marcha de la exposición, que ha sido gracias a la Fundación Unicaja y ese patrocinio de las obras de arte y del patrimonio de la ciudad de Málaga continuamente, y por otro lado la figura del comisario, que ha sido Gonzalo Talecu, que nos permite conocer de primera mano la obra cartelística, y esto es un detalle importante, cofrade, que tenemos que mencionar, de Eugenio Chicano. En esta exposición podemos encontrar aproximadamente unas 50 obras, pero son todos carteles cofrades. No es una exposición dedicada a la temática religiosa del pintor. Existen ya monografías, otro tipo de libros, pero aquí el espectador que venga y cuando vea nuestro programa van a poder encontrar obra cofrade. Y además lo interesante de la exposición es que abarca una horquilla que se extiende prácticamente desde los años 50 hasta prácticamente el año de su fallecimiento, 2019-2020, ¿no? Tenemos que destacar también de esta exposición dos cuestiones. Una de ellas, la propia arquitectura del Palacio de la Agrupación de Cofradías, este precioso edificio que también le sienta al patrimonio, y también tenemos que destacar la cuestión del propio montaje. Es un montaje donde las obras de arte dialogan muy bien con la propia arquitectura del espacio, con lo cual hay cierta modernidad en el propio espacio. Pasamos a analizar esta primera fase en la trayectoria cartelística cofrade de Eugenio Chicano. Como hemos comentado anteriormente a Alejandro y a todos nuestros telespectadores, por una cuestión netamente didáctica se hace necesario de construir esta exposición para aproximarnos de una manera integral. Es decir, la exposición es compleja en el sentido por el número de obras que tiene y requiere que podamos desglosarla de manera didáctica, ¿no? Y ciertamente podemos hacerlo, ¿no? Nos encontramos en la que es la primera sala de la exposición, y aquí nos da pie a contarle muchas cosas, porque estamos hablando de un Eugenio Chicano prácticamente con 20 y pocos años, 20, 21 años. Claro, y aquí hay que entender muchas cosas, ¿no? Las obras que están en este caso a nuestras espaldas nos permiten comprender una realidad muy interesante para aproximarnos al pintor. Sí que es cierto que también nos permiten tomar en cuenta que lo que será la base del estilo de Eugenio Chicano, aquí la vemos ya perfectamente definida. Se irán depurando, se irán trabajando con todas las cuestiones técnicas que hemos mencionado anteriormente, pero sí que es cierto que aquí podemos encontrar ya cosas que nos hablan de un Eugenio Chicano, si no plenamente configurado, sí que con la cabeza en lo que tiene que estar, ¿no?
Son las 4 obras que tenemos a nuestra espalda, son obras que proceden de Belén Málaga, son cartelería que se hizo para la ciudad de Belén Málaga en los años 50, con un jovencísimo Eugenio Chicano. Y este dato es importante, con esos 20 y pocos años, 20, 21 años, Eugenio Chicano, que era malagueño de nacimiento, pero su familia, sus tías, vivían en Belén Málaga. Y se menciona en las publicaciones habitualmente como normalmente los domingos su padre lo llevaba a Belén Málaga a ver a la familia. Claro, tenemos que entender esa relación, el impacto que tuvo que tener para cualquier persona visitar en aquella época, ¿no?, donde no había la televisión, donde no había otro tipo de cuestiones, pues estar con los primos, estar con la familia, ¿no? Esa relación la tenemos que hacer, por ejemplo, con el joven Picasso. En las primeras obras de Picasso encontramos, por ejemplo, la Plaza de la Merced, encontramos la Iglesia de la Merced, incluso imágenes de Semana Santa, ¿pero por qué? Porque convivía con ella, ¿no? Claro, aquí nos pasa algo parecido, ¿no? En lo que estamos viendo en los carteles que nos acompañan en esta primera parte, vemos ese primer Eugenio Chicano, por lo menos aplicado a la cartelería cofrade, plenamente definido, pero con estas particularidades. ¿Cuál es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta? El uso del color de nuevo, pero claro, es un color abundante, necesita muchos colores. Es decir, en estas obras, Eugenio Chicano, a la hora de componer sus temáticas, sus cuadros, sus carteles, vemos que hay un uso acusado de color y de mucho color. Hay cierta degradación del color para conseguir los tonos, pero son carteles también, Alejandro, que necesitan contar muchas cosas. Es un autor que en este momento, esto le suele pasar a todos, ¿no?, que en primeras épocas suelen reafirmarse, bueno, algunos las tardías también, ¿no?, necesitan reafirmarse y llenan los cuadros de elementos, y aquí esto lo vemos plenamente en las 4 obras. Toda esta multiplicidad de elementos que podemos ver actualmente en la cartelería de Eugenio Chicano en los años 50 irán desapareciendo, hasta llegar posteriormente al icónico rostro de la Virgen en el primer plano, ¿no? Pero aquí, en plena época, que ojo, que estamos en los años del pop americano, 50, 60 aproximadamente, un poquito más tardío, irá llegando. Pero claro, Eugenio Chicano aquí también nos está contando una cosa. La agrupación de Cofradía de Málaga empieza a funcionar a principios de los 30, un poquito antes, ¿no? Y lo que vemos aquí es que Eugenio Chicano conoce también perfectamente la tradición cartelística de la propia ciudad de Málaga, que él recoge perfectamente y que asume. Es decir, sí que es cierto que podemos encontrar algunos elementos quizás diferentes, pero en esencia vemos lo mismo. Hay una cuestión que es bastante interesante que no vemos habitualmente en la obra de Eugenio Chicano, que es la gitana. Es decir, o la gitana o la mantilla o esos personajes populares que podemos encontrar llenando la cartelería de la Semana Santa. Bueno, de Málaga a otros muchos sitios, pero en Málaga prácticamente los podemos encontrar hasta el siglo XXI. Será un leitmotiv continuo. Eso no aparece nunca en la obra de Eugenio Chicano. No lo necesita. Él, aunque parte de esa cultura popular, de la familia, del entorno familiar, de lo que le supuso ver las procesiones de Belén Málaga, es decir, es capaz de extraerse y superar el relato romántico del siglo XIX de la gitanilla o de la mantilla. Y eso era uno de los rasgos de modernidad importantes que vamos a mencionar en esta exposición y la propia figura de Eugenio Chicano. Tenemos que mencionar también que estos carteles están conviviendo en el espacio y en el tiempo ya con la producción más avanzada de Eugenio Chicano. Es decir, en estos momentos está exponiendo en prácticamente las principales galerías del país, de Málaga, y está ya haciendo cosas para fuera de España también. Con lo cual, siempre, desde los años 50 hasta 2019, de nuevo, la cartelería cofrade y su predisposición para su tierra, sus tradiciones, serán una continua. Y este es un buen inicio porque posteriormente le vamos a empezar, las cosas empiezan a cambiar. Es decir, Eugenio Chicano evoluciona en su propio arte y todas estas cuestiones de color, cromatismo, necesidad de multiplicidad de recursos, se van a ir diluyendo poco a poco en la siguiente fase de nuestra exposición. Entramos en una de las principales salas de esta exposición donde podemos ver, ya entrar en materia, la obra de Eugenio Chicano, ¿no? Pero como le hemos dicho anteriormente, lo que queremos contarle en este momento, antes de profundizar en las diferentes etapas creativas, es un poco desglosar, Alejandro, la cuestión que tiene que ver con toda la técnica del estilo de Eugenio Chicano, porque esto es importante, es parte de su medio expresivo, el uso de la técnica que domina perfectamente, como gran artista que es. Los artistas, por cierto, trabajan 8, 10, 12 horas diarias y tienen que conocer el oficio de pintor, y aquí lo conocemos perfectamente, ¿no? La primera cualidad que tenemos que mencionar en la obra de Eugenio Chicano es, sin lugar a dudas, el dibujo. Es decir, toda la obra de Eugenio Chicano destaca por su excepcional técnica del dibujo. Es un gran dibujante, tiene muy bien aprendido los deberes con la historia de la cartelería, con todo lo que está pasando en la primera mitad del siglo XX, asume perfectamente los carteles de la época modernista, por ejemplo, los carteles de
muchas, o estamos hablando también incluso los propios carteles del Art Deco con la tipografía, ¿no? La tipografía americana será muy importante en la obra de Eugenio Chicano. Esta cuestión del dibujo, presten atención porque lo vamos a mencionar continuamente. Es decir, en este momento es primordial, seguirá siéndolo, pero sí que es cierto que posteriormente comentaremos que este dibujo tiene una serie de particularidades. ¿Por qué? Porque la mancha pictórica aquí ocupa totalmente también todo el ingenio creativo de la obra de Eugenio Chicano. Esta mancha pictórica y además tiene varias connotaciones importantes que tenemos que destacar. La primera es un uso continuo del color del corporativismo cofrade cromático. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo cuando hablamos de un cuadro de Zamarrilla, el fondo es rojo. Es decir, si hablamos de un cuadro de una Virgen relacionada con la esperanza, el color es verde. O, por ejemplo, el cuadro que tenemos en nuestras espaldas, donde el color de la Virgen es ese morado característico de la Virgen de Gracia, ¿no? Esta mancha cromática será también una de las características que podemos ver en la obra de Eugenio Chicano, ¿no? Y sobre todo unido al concepto de corporativismo cofrade, ¿no? Utiliza el color, como hemos mencionado anteriormente, esos grandes iconos populares de la cultura de masa, para construir un relato totalmente. Con respecto a la técnica de Eugenio Chicano, hemos mencionado la cuestión del dibujo y del color, tenemos que añadir una siguiente cuestión que también es bastante importante, que es el uso del acrílico. Es un dato que a priori puede parecer que es secundario, pero tiene su importancia. Si recordamos, hacemos un poco de historia, a finales del siglo XV, aproximadamente, aunque ya existía, los hermanos Van Eyck empiezan a utilizar el óleo porque tiene el aceite, y eso que le da mayor profundidad a la obra, mayor brillo. Claro, en la modernidad toman conciencia que si que queremos contar un retrato diferente, el color también tiene que ser mucho más puro. Y eso lo podemos ver en toda la exposición que le estamos contando en el día de hoy, es el uso del acrílico. Es un acrílico que permite una mancha plana totalmente, que recuerda esos colores del temple, o el color hecho a base de huevo, en el que el color no se difumina, es decir, aquí no hay degradación del color, y eso lo hace el temple. Es decir, cuando vemos obras, lo que estamos viendo son superposiciones de colores, pero nunca hay color mezclado en paleta que se degrade. Es decir, cuando vemos un morado es un morado completo, si vemos un blanco es un blanco. Y esto es una idea importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son obras que no brillan, parece una tontería, pero siempre se busca la pulcritud del color desde el punto de vista de la planitud, ¿no? Y tenemos que tener también esta cuestión técnica, yo creo que dos cuestiones que son bastante importantes y las vamos a mencionar posteriormente luego, ¿no? ¿Qué aparecen en los cuadros de Eugenio Chicano, ¿no? Con carácter general, y lo comentaremos posteriormente, veremos una primera fase donde hay mucho más elementos simbólicos. Después veremos una segunda fase donde la obra empieza a tener quizás un busto mucho más largo y en algunos casos prácticamente de cuerpo entero, hasta llegar a la plenitud del rostro, los rostros de la pasión, que es el nombre de esta propia exposición, ¿no? En todo este leitmotiv de la exposición que nosotros le estamos contando, hay dos cuestiones también que son bastante importantes, que se resumen en el qué pasa en los fondos de los cuadros, ¿no? Claro, Eugenio Chicano, salvo en una primera fase donde necesita contar más cosas en sus cuadros, vemos que sí que hay cierto gusto por el paisaje de fondo, pero eso se diluirá totalmente posteriormente. De hecho, en esta exposición prácticamente solo lo vamos a poder ver en las obras de los años 50, pero después, posteriormente, en los años 90, a principios de los 2000, encontramos algo muy helado, y en este caso de la nuestra podemos ver el cuadro del Coronado de Espinas, que se esboza la alcazaba de fondo. Pero claro, sí que es cierto que hay un paisaje y probablemente a partir de este momento será el único que podemos encontrar en toda la exposición, pero esa alcazaba está construida a base de manchas pictóricas que se sobrepone, con lo cual enlaza con lo que le hemos estado comentando anteriormente, ¿no? No es una obra que se recree en el paisaje, en este caso es un paisaje que permite construir el relato del Coronado de Espinas, que además por donde está ubicado, por la Casa Hermandad, etcétera, ¿no? No nos encontramos ante un pintor que necesite multitud de recursos para llenar los fondos de los cuadros. Aquí los cuadros son rotundos, son plenos. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es contar algo específico, y eso específico él lo cuenta con sus vivencias, y sus vivencias son los rostros de nuestros Cristos, de nuestras vírgenes, o con la importancia que pudo tener la Virgen de Zamarrilla. Un apunte más antes de terminar esta parte que le estamos comentando, es cómo lo popular o cómo lo tradicional, o como mejor dicho, más que lo popular, el ambiente familiar, cotidiano, se ve en esta exposición también, ¿no? Eugenio Chicano, una de sus múltiples facetas y quizás de su grande grandeza es mezclar lo internacional con lo social, y lo social es el barrio de la Victoria, es donde se tomaba el café, era con las personas con las que se relacionaba, ¿no? En esta exposición podemos encontrar, por ejemplo, dos obras muy interesantes, que son los cuadros de los gitanos, de la cofradía de los gitanos, del Cristo y la Virgen, que se utilizan para cuando se realiza la bendición de la Casa Hermandad
de la cofradía, ¿no? Eugenio Chicano, ¿qué hace aquí, ¿no? Nos cuenta su repertorio ornamental totalmente, el corporativismo cofrade, en el sentido con el morado y el rojo, que lo podemos ver perfectamente, ahora después le pondremos el plano a continuación, pero hace un guiño, como no, con el encaje. Es decir, de repente coge unas puntillas que la podemos encontrar en el cuerpo procesional de la cofradía de los gitanos, que esas puntillas además reflejan la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, que hacían crochet o hacían encaje en nuestras casas, ¿no? Eugenio Chicano asume todo eso desde Verona, desde Venecia, desde Nueva York, desde París, desde Madrid, y todo eso podemos encontrarlo en el acervo técnico de la obra de Eugenio Chicano. Alejandro, qué buen guía te has buscado allí en el Museo de la Semana Santa de Málaga, el Museo de las Cofradías. Qué gran obra, la de Eugenio. Obra también la de la devoción incesante de la Hermandad de Ferroviarios de Granada. Allí Fernando nos está esperando para contarnos la historia, pues, que trasciende de la hermandad. Bien. Más salida, menos paso. Más salida, Bombi, hijo. Dale, Bombi. Va, Bombi. Amigo, vete conmigo. Dale más. Mucho mismo, mucho cariño, más salida. Eso, valiente. Eso es. Sigue con él. La belleza que Nuestra Señora del Amor y del Trabajo va derrochando cada Viernes Santo por las calles de Granada es uno de los momentos más esperados por los cofrades. Así viene siendo desde comienzos de los años 50, cuando se crea la Cofradía de los Ferroviarios, vinculada en aquel entonces a los trabajadores de la Renfe y de los tranvías de Granada. Desde entonces, y aunque el titular cristífero ha cambiado en alguna ocasión, la belleza de Nuestra Señora del Amor y del Trabajo ha estado siempre presente en esta cofradía. Una dolorosa del siglo XVIII de la que queremos hoy conocer su historia. Bueno, la talla de la Virgen del Amor y el Trabajo es una talla anónima, pues se ha atribuido a lo largo de su historia, pues, a diferentes autores, pues del Círculo de Mora, de Ruiz del Peral, pero no sabemos a ciencia exacta quién fue el que talló a la Virgen. Lo que sí sabemos es que la imagen llega aquí a la parroquia, a San Juan de Letrán, a finales del siglo XVIII. No hay una fecha exacta, pero sí sabemos, pues, a través de la presencia en el libro en el inventario, pues, de la corona, sí sabemos que la Virgen ya a finales del siglo XVIII estaba ya aquí en San Juan de Letrán. Fruto de esa devoción, bueno, pues tenemos ese hecho, ¿no? El hecho de que a la Virgen se la dota de una corona, que es su corona primitiva, que se restauró hace muy poco tiempo, y es una de las primeras imágenes, bueno, pues que cuentan con una corona de este tipo, y precisamente esa corona de la que te hablaba es la que nos permite datar la imagen, ¿no? Datar la presencia de la imagen, porque se sabe que la corona se realiza para ella. La Virgen siempre ha estado en San Juan de Letrán, no se conoce, ¿no?, que haya estado presente en ningún otro espacio, en ningún convento. Llega hasta aquí de la mano de un capellán, y desde ese momento, pues, se convierte en un foco devocional importante en toda esta zona, que en aquella época, pues, era un territorio de Vega. Fruto de esa devoción, bueno, pues la Virgen tenía su culto, tenía escenarios. Sabemos que ha salido en rogativas, pues, ante momentos, pues, de dificultad, bien a través de momentos de sequía, pues, también con los terremotos, ¿no?, tan habituales en Granada. Entonces la Virgen ha sido un foco de devoción muy, muy importante. Fruto de esa devoción también la Virgen tuvo su propio camarín, que era una instalación anexa a la parroquia, y cuyos restos, bueno, aparecen dibujados en varios planos, aparecen algunas fotografías antiguas, y cuando se restauró la parroquia hace muy poco, pues aparecieron los cimientos de esa
de esa instalación, ¿no? O sea que, como digo, la Virgen tiene una larga trayectoria de devoción y, bueno, pues antes de ser la titular de la hermandad, pues incluso salía en procesión por las calles del barrio con su advocación de la Virgen de los Dolores en Semana Santa. Cuando ya se funda la hermandad es cuando, bueno, pues coge esa vocación del amor y el trabajo, ¿no? Al ser una hermandad gremial, pues esa vocación del trabajo pues le vino un poco sobrevenir. Más allá de lo que es la Semana Santa, Nuestra Señora del Amor y del Trabajo lleva consigo el amor, la devoción y el cariño de todo el barrio de San Lázaro, el antiguo, hoy barrio de los Pajaritos, Plaza de Toros y Doctores. Bueno, pues la Virgen para la hermandad pues lo es todo, ¿no? Junto con el Cristo de la Buena Muerte, pero ciertamente la Virgen tiene muchísima devoción entre los cofrades y también en su barrio, ¿no? El barrio de los Pajaritos siempre ha sido muy devoto de la Virgen. De hecho, bueno, pues cuando se celebraban las fiestas del barrio antiguamente, pues cuando la Virgen comienza a salir en procesión por las calles del barrio. Y hoy en día, bueno, pues muchos cofrades, tanto del barrio de los Pajaritos como del cercano barrio pues de los Doctores, de la plaza de San Lázaro, pues siguen mostrando esa devoción a la Virgen, que se renueva cada año cuando llega el mes de octubre y la Virgen sale a las calles del barrio. Y muchas veces por los vecinos dicen: oye, ¿por qué no pasa este año la Virgen por mi calle? Pues yo que venga a tal sitio, ¿no? Es decir, que la gente tiene muchas ganas de estar cerca de la Virgen y sin lugar a dudas, bueno, pues el momento cuando la Virgen atraviesa la calle de Tórtola, pues es que cuando más ese sentido de barrio se nota, ¿no? Y es verdad que muchas veces a lo mejor cuando pensamos en esta hermandad de los ferroviarios, no pensamos en una hermandad de barrio, ¿no? Pues no un barrio a lo mejor con un peso cofrade, pues como puede ser el Albaicín o puede ser el Zaidín, pero sin embargo es un barrio que siempre está acompañando a su Virgen en cualquier iniciativa que hay. Y bueno, pues eso se nota incluso en los propios hermanos. Pues hay muchos hermanos de una zona, muchos hermanos, me atrevería a decir que más de la mitad de los hermanos pues viven en el entorno de 1 kilómetro en torno a este lugar. Bueno, fruto de esa devoción y también un anhelo de
la cofradía, y también por recuperar esa imagen que hablábamos antes de ese camarín que había anexo a la parroquia, pues la hermandad se planteó la posibilidad de recuperar la ventana, bueno, pues de tal manera que la Virgen pudiera verse desde la calle, ¿no? Era un anhelo que estaba ahí, ¿no? Pues desde que se tuvo conocimiento de que había existido esa infraestructura, la hermandad siempre había querido, bueno, pues que la Virgen se pudiera ver desde el exterior, y por eso, pues cuando se hizo la restauración de la parroquia de San Juan de Letrán, se aprovechó para reubicar bueno, pues el altar de la Virgen y poder abrir esa ventana a la avenida de la Constitución, y la verdad que es pues toda una gozada, ¿no? Y si está iluminada tanto por la noche como por la mañana, de tal manera que cualquier persona que pasa cuando la iglesia está cerrada, pues puede acercarse y puede rezar a la Virgen, y está muy cerca también de la parada del autobús, de tal manera que pues casi siempre cuando pasa está la luz encendida, pues es raro no encontrarse a alguien que esté asomado viendo a la Virgen. Para mí es la mejor Virgen que tenemos en Granada. La mejor parroquia ahora, yo soy feligresa de ella. Vengo a limpiar la iglesia y tengo a la Virgen hecha un primor. Todos los días tengo que verla. ¿Y viene mucha gente a ver a la Virgen, a rezar a la Virgen? Sí, señor, entra mucha gente, incluso cuando estamos limpiando y la puerta abierta me preguntan, ¿podemos entrar? Podemos. Y es por la mañana temprano, sí, tiene ahí, esta Virgen tiene mucha devoción, sí. Además es que la tenéis guapísima, con unos trajes preciosos que la hacéis y todo, yo estoy encantada. Hombre, pues para mí de especial tiene, porque cuando yo la conocí, pues es verdad que me enamoró su cara, me enamoró la cuadrilla femenina, porque es verdad que hacen muy buena piña, todo. De hecho, yo soy excostalera y yo sigo viniendo a los actos cuando puedo, claro está, sigo viniendo a los actos porque yo de ella no puedo desprenderme. Yo la conozco desde chiquitita, hace ya muchos años, y siempre que venía a la iglesia me quedaba mirándola y decía, yo algún día, cuando sea mayor de edad, quiero ser costalera de Nuestra Señora del Amor y el Trabajo. Y así fue. Pues, además de que yo estuve tocando aquí en la banda, la primera que tuvo del Amor y el Trabajo ella, y también porque sale la familia de mi novia, y por ella, por mi novia, la verdad. Y poco más. Pues bueno, para mí Nuestra Señora del Amor y el Trabajo es la devoción de mi familia, toda la familia por parte de madre de aquí del barrio, entonces pues al final en mi familia la Virgen es de las cosas más importantes que tenemos en la familia. Para mí ellos me metieron en esta cuadrilla, en la Virgen, y la verdad es que estoy muy agradecido, y sobre todo porque cuando la vi fue lo más bonito que conocí con ella. Pues yo la verdad que siendo de Guadix, que yo prácticamente nadie de mi familia es de la Virgen ni de la Hermandad, yo siempre sentí un vínculo especial con ella desde chico, que siempre hemos venido a Granada a verla y tal, pero vamos, que siempre he sido como de ella, pero sin ser hermano, hasta este año que he decidido meterme. Pues llevo ya muchos años, mis nietos han sido costaleros y todo. ¿Qué es lo más bonito de esta Virgen? Ay, que tiene una cara muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Y que tenemos mucha devoción todo el barrio a la Virgen.
Eres bonita, eres bonita. Increíble una vez más cómo vive la cofradía de ferroviarios, la hermandad de ferroviarios de Granada. Y maravillosa esa saeta cantada por Cristian Delgado. Ahora vamos a ver algo maravilloso. Vamos a ver a un imaginero. Vamos a ver a Fernando Aguado. Vamos a ver ese misterio, por ejemplo, que va a salir de San José Obrero. Vamos a ver también su obra de restauración. Vamos a ver qué pasa por su cabeza y sobre todo por sus manos. Siempre lo llamo una bendita locura porque al final si una cuaresma me viese de brazos cruzados por falta de trabajo, pues estaría subiéndome por las paredes, ¿no? Afortunadamente en 21 años que hago este año no me ha ocurrido. También es cierto que me gustaría tener más tiempo siempre. Yo no me quejo nunca del trabajo, sino de en el tiempo en el que tenemos que meter todos los encargos. Pero se vive con absoluta intensidad a nivel de trabajo y a nivel, bueno, cofrade, porque nosotros, mi hermana Dani colabora conmigo y mi familia somos gente de cofradía al 100%. Si hablamos primero de Sevilla, que es donde estamos, la verdad que ha sido un año y está siendo un año muy especial para mí, porque bueno, ya la restauración del Señor de las Penas de San Vicente, que ya se entregó en diciembre, ha sido para mí un trabajo muy importante y de mucha trascendencia. Ya lo sabemos por la propia imagen y por el propio calado del trabajo. Y después una ilusión tremenda con San José Obrero, ¿no? mi hermandad San José Obrero, que estrenamos la primera fase del paso del Señor, la carpintería, que ha realizado Enrique González, y hemos iniciado el proceso de talla del frontal, que saldrá en parte por Francis Verdugo, y van a salir los 4 candelabros de las esquinas, la cartela central y las esquinas, porque también estamos pretendiendo que se haga. Estamos en el proceso de creación. Ya de por sí la gente cuando vea la carpintería va a ver que no es una carpintería al uso de un paso.
porque hay uso de dos tipos de madera, para que después los resultados finales se consiga lo que se pretende del proyecto, y porque estamos creando al final el paso. Entonces, también gracias a la comprensión de la hermandad, por supuesto, y al pensar que todo esto es beneficio para la obra, lo estamos haciendo despacio y estudiando bien las cosas. Y después, bueno, la inclusión de la imagen de la mujer Verónica, que, hombre, creo que con eso vamos a conseguir, que era la idea, un misterio único en la ciudad, que no existe, un conjunto de 3 imágenes. A mí los habla uno que le encantan los pasos de misterio también, ¿eh? Pero quería desvincular, y nunca peyorativamente, el concepto nazareno-cirineo de San Roque o el Cristo de las Tres Caídas de San Isidoro, pero no por nada malo en absoluto, sino por hacer un grupo único, ¿vale? Ese conjunto del acto caritativo que tuvo la Verónica con Cristo cuando le enjugó el rostro, y en este caso no va mostrando el paño, sino que el Señor ya ha pasado y ella está dialogando con el cirineo pidiéndole que siga ayudándolo a cargar con la cruz. Y bueno, la cruz del Señor también se estrenará, y la verdad que por ahí, pues ilusión a tope, ¿no? Porque ¿quién me iba a decir a mí que yo al final iba a tener un conjunto entero ideado por mí? Hasta, vamos, incluso las esquinas del paso las he modelado yo y se han hecho los modelos, porque estoy metido de lleno en que esto se haga, por lo menos, mira, una pequeña aportación dentro de lo clásico, ¿vale? No hemos pretendido en ningún momento que se haga un paso excesivamente diferente, pero sí creo que hay maneras de decir algo un poquito distinto dentro de en lo que nos movemos, y creo que es lo que vamos a ir consiguiendo con este paso. El caso de la imagen de Nicodemo del paso de las 5 llagas de la Hermandad de la Trinidad, que vino para, bueno, a ver que nos encontrábamos con aquella imagen antigua, como ya me ocurrió con la imagen de José de Arimatea hace años cuando lo intervine, que descubrimos una cabeza que es muy probable que sea de Pedro Roldán o de un discípulo, que podría corresponder a un santo dominico, y que estaba camuflada con estopa y yesos en una imagen, convirtiéndola en la iconografía de José de Arimatea. Cuando hemos cogido el Nicodemo antiguo que procesionaba hasta que se sustituyó por el de Dubé, que es el que ha estado procesionando hasta ahora, pues nos encontramos una imagen que no tiene ni muchísimo menos la calidad de esta, que todo eran añadidos, no había ojos, la barba, el bigote, todo eran yesos, escayolas se estaban desprendiendo, en el cuerpo pasaba exactamente igual, las piernas estaban llenas, o sea, todos los modelos eran falsos, no tenía manos, o sea, las manos se habían extraviado o se habían perdido, y era una cara en una cabeza muy desproporcionada que siempre salía tapada con un paño. Entonces lo que hemos hecho es reconstruir la mascarilla, que ya había perdido todos los yesos, toda la barba, todos esos postizos, los he tenido que volver a hacer, y lo que hemos hecho es crear una cabeza nueva, mucho más acorde a ese rostro y con un cabello mucho más acorde, pero escaneando la propia mascarilla ya reconstruida para que recuerde a esta imagen, ya que no ha sido posible su conservación. El cuerpo es nuevo, las manos nuevas, las piernas son nuevas, y la verdad que con esto y el cambio de posición en la cruz vamos a volver al origen de lo que se creó en este misterio cuando se incorporan las imágenes de los santos varones, puesto que la cabeza del Cristo, al caer hacia el lado derecho, él lo mira desde la izquierda y mira al Señor, con la idea de que todas las miradas se centraran en la imagen de Cristo, y de esa manera es mucho más enternecedora el conjunto. Después estamos trabajando para Jerez, para León, para Sanlúcar de Barrameda, para el puerto de Santa María. Acabo de realizar en la Virgen una miniatura de la Virgen del Patrocinio, una versión para el banderín de la Virgen del Patrocinio de San Bernardo, que se ha expuesto en los estrenos del mercantil. Y bueno, una restauración de la Virgen de la Dolores en el Collar. La verdad que no me puedo quejar, ¿no? Eso ha sido una experiencia religiosa, nunca mejor dicho. Siempre lo he comentado que en mi caso, al ser una persona tan cofrade y tan enamorada de la Semana Santa como soy yo, el vínculo se hace mucho mayor cuando llega una imagen aquí. Y cuando tú has tenido roce con ella, todavía más. Claro, el Señor de las Penas forma parte de todos nosotros, por parte de la Semana Santa. Y para mí era una imagen siempre admirada. De hecho, siempre lo cuento, que el segundo óleo que yo pinto en mi vida fue el Señor de las Penas para un compañero mío de colegio.
estaba enamorado de los ángeles de barbero que sostenían la cruz. No son tras mi taller, pues es como si dieras pasos atrás en tu vida y eso te condiciona la restauración, porque nosotros no hemos mirado al Señor como una obra, siempre lo hemos mirado como lo que es, desde el respeto, por supuesto interviniendo técnicamente, con una responsabilidad grandísima, porque es una de las grandes obras de la Semana Santa, una de las grandes obras de la imaginería, sin duda, de la imaginería religiosa, y entonces eso se aborda desde todos esos puntos de vista y con un apoyo desde el minuto uno que ha sido absolutamente de quitarse el sombrero de la hermandad, tanto por parte de la Junta de José Luis Caballero, que es quien aprueba la restauración en el Cabildo de Hermanos, como de Paco Polo, que es el que la recibe. Ambos se ponen de acuerdo incluso para que el Señor venga antes de que se tome posesión, o sea, que la Junta tome posesión sin la imagen del Señor por beneficio de la restauración. Y eso también ha sido uno de los grandes baluartes de esta restauración, el apoyo tan constante de la Junta de Gobierno. El hecho de enfrentarme a querer que aflorara toda la policromía original que estaba debajo de esos barnices, porque yo pienso de verdad que esta imagen nunca se había limpiado, sino que se había ido retocando, incluso en la intervención del siglo XIX, cuando se le pintan los ojos actuales, que no son los que el Señor tenía, que yo sigo pensando que se conservan abajo, los de cristal, y están pintados sobre ellos, pero al no haber podido hacer un tag en la imagen de la radiografía no aclara al 95% que tengan los ojos dentro, pero por lo que se ve, y consultado incluso con el doctor Felipe Martínez Alcalá, que fue el que nos ayudó a ver si dentro encontrábamos algún testimonio, algún pergamino o algo, también lo consultamos y estábamos de acuerdo en eso. Después todo lo difícil que ha sido el tema de la peña, de la consolidación y recuperar toda esa tonalidad, la tonalidad de la corona de espinas, todo eso ha sido bastante complejo, y el tú devolverle la luz que le faltaba, eso ha sido, yo creo, de los grandes retos. Y de Sevilla, antes de acabar esta Andalucía en Cuaresma, vamos a viajar a Córdoba. Allí nos está esperando Antonio Varo. Antonio Varo nos va a coger de la mano y nos va a llevar por cada uno de los rincones de la ciudad que a día de hoy vive la Semana Santa de una manera distinta. Le estamos hablando de calles que antes pasaban 20 hermandades y ahora pasa una. Hermandades que antes las hermandades pasaban, calles que antes las hermandades pasaban por la mañana y ahora pasan al caer la noche. Vamos a ver qué rincones de la ciudad de Córdoba nos va a descubrir Antonio Varo. En 2017 empezó a estar la carrera oficial en la Catedral. Desde el final de la Guerra Civil hasta ese momento había cambiado 13 veces el recorrido de la carrera oficial. Antes circulaba por el centro de la ciudad y generaba una serie de itinerarios parciales que coincidían en muchísimas cofradías, de manera que había bastantes lugares de la ciudad por las que muchas cofradías pasaban, unas por necesidad y otras por razones estéticas. A esos recorridos, a esos lugares ya casi abandonados por las cofradías, vamos a dedicar este reportaje. En el boletín de la Hermandad de la Oración en el Huerto, en la segunda mitad de los años 70, había una sección que se llamaba Oído en la esquina de San Zoilo, en la que se comentaban rumores y chismorreos del mundo cofrade. Este lugar era, en efecto, de los más frecuentados en los años 70 y 80 por el paso de cofradías. La estrechez del lugar, los giros que había que hacer, la dificultad para los costaleros, lo convertía en un lugar muy atractivo. Por aquí pasaron muchas cofradías, desde, por ejemplo, el Rescatado, la Sentencia, la Merced, la Virgen de los Dolores, la Esperanza, el Resucitado, el Santo Sepulcro, la Buena Muerte, hasta muchísimas cofradías pasaban por aquí y se congregaba gran cantidad de gente, sobre todo gente joven que quería ver esas maniobras difíciles de los costaleros en este lugar tan estrecho.
Quizás les sorprenda vernos aquí en un lugar tan concurrido y tan bullicioso como el cruce de Gran Capitán con Ronda de los Tejares, pero es que este sitio fue durante mucho tiempo el punto final de la carrera oficial de las cofradías, porque terminaba en el Palacio del Marqués del Mérito, que estaba aquí atrás, que era el gobierno civil. Una vez en este punto, todas las cofradías, menos 4, giraban hacia aquí, hacia la derecha, hacia Ronda de los Tejares, que entonces se llamaba Avenida del Generalísimo. Solamente las cofradías de la Buena Muerte, la Sentencia y las 2 del Campo de la Verdad giraban para la izquierda para volver a sus respectivos lugares de origen. Una vez en Ronda de los Tejares, unas entraban y volvían al centro por la calle Cruz Conde y otras continuaban más allá en dirección al Campo de la Merced. Por aquí han pasado, ya le digo, todas las cofradías que había en ese momento en la carrera oficial de Córdoba. Y hay que imaginarse, por ejemplo, algo tan hoy día impensable como la Hermandad del Remedio de Ánimas circulando por aquí, camino de la Puerta del Rincón para bajar a San Lorenzo. Podría decir el nombre de muchas, porque es que eran todas las que pasaban por aquí. Era una carrera oficial muy focalizada en el centro de la ciudad y que tenía su punto final en este espacio. La primera cofradía que bajó la Cuesta del Bailío fue la Expiración, en la primera mitad de la década de los 60. En 1976 la Hermandad de la Esperanza se incorporó a este lugar y curiosamente ese año la Hermandad había organizado un concurso de saetas durante la procesión y este lugar fue uno de los puntos en los que se situó uno de los cantaores. Posteriormente, en los años 70 finales y 80, este lugar fue bastante concurrido por numerosas cofradías. Por aquí bajaron, por ejemplo, las Penas de Santiago, el Buen Suceso, el Calvario, el Cristo de la Agonía del barrio del Naranjo, varias cofradías más. Incluso la Buena Muerte en alguna ocasión llegó a recorrer este espacio. Curiosamente, las dos cofradías que están más cerca, que son la de la Paz y Esperanza y la de los Dolores, no han utilizado nunca este lugar para recorrer parte de su estación de penitencia. Solamente una vez la de La Paz lo hizo en 1993 porque por unas obras tuvo que desplazarse a este lugar. En este lugar tan popular de Córdoba, del casco histórico, el Realejo, pasaron muchas cofradías durante muchos años también, porque formaban parte, digamos ya la parte final, de un gran eje de cofradías que empezaban los Padres de Gracia y terminaba en la iglesia de San Pablo, allí situada arriba. Por aquí pasaron, repito, durante muchos años, cofradías como el Rescatado, el Cristo de Gracia, la Entrada Triunfal, el Remedio de Ánimas, el Calvario, el Prendimiento y también Jesús Nazareno, que venía de aquí de su hospital. Era un lugar, al ser un poquito más ancho que la calle Santa María de Gracia, donde se congregaba muchísima gente y donde empezaba a sentirse ya el calor y la inminencia de la carrera oficial. Tanto a la ida como al regreso había muchísimas personas que querían ver cofradías en este lugar y también era muy frecuente que desde aquí se cantaran saetas a los titulares. Pues en este lugar tan apacible, en el pleno centro también, en pleno corazón del casco histórico, vamos a despedir este recorrido que hemos hecho hoy. Este es el jardín de los hermanos, de los capataces Sáez, por el que está aquí muy cerca del Realejo, por el que también pasaron cofradías. Poco después del Realejo se incorporaban a este recorrido camino de la carrera oficial por la calle Hermanos López Diegues, cofradías como la de Jesús Caído o la de Nuestra Señora de los Dolores, y alguna más posiblemente según los años. Este lugar forma parte ya, como otros que hemos visitado en nuestro paseo de hoy, de ese paseo, de ese sitio, de ese espacio, de la nostalgia que también es la Semana Santa, porque la Semana Santa es muchas cosas, pero entre otras el espacio de los recuerdos, de las vivencias y de las nostalgias. Eso sí, el haber establecido la carrera oficial en pleno corazón latiente de la Córdoba cristiana,
que es la Catedral Antigua Mezquita, compensa sin duda todas las nostalgias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por ese paseo por la Córdoba que pierde su recorrido. Algunos los ve de otra manera. Ronda de los Tejares, si ustedes conocen la céntrica calle cordobesa, en ningún momento pensarían que sería una calle cofrade. Bueno, cuestiones de otros tiempos. Sin más, nosotros nos vamos a despedir aquí. El camino continúa. Ahora llega la Semana Santa, que te va a contar cada una de las casas, ¿no? PTV Sevilla, PTV Granada, PTV Córdoba, PTV Málaga, pero PTV Andalucía te va a seguir acompañando una vez acabe esta Semana Santa, porque tenemos que ir a Roma, tenemos que ir hasta Huelva, a la aldea del Rocío, tenemos que vivir muchas cosas juntos. Sin más, por lo pronto y hasta ahora se despide este presentador y les desea una gran Semana Santa en Andalucía con la promo que vamos a ver.